Bien amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra clase 10 del Diplomado Especializado en Derecho Penal, Procesal Penal y Litigación Oral. Hoy, miércoles 20 de noviembre, tenemos el tema de argumentación y actuación de la prueba de oficio y prueba complementaria en el juicio oral. Quien nos acompaña es el doctor Erickson Aldo Costa Carhuavilca, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con maestría en Derecho Procesal por la Universidad Nacional de Rosario, Argentina, y especialización en Derecho Procesal por la Universidad de Alcalá, en España. Del mismo modo, es miembro honorario de los colegios de abogados de Cusco, Junín, Cañete y Huánuco, y ex docente universitario por más de 10 años en diversas universidades del país, así como también profesor visitante en la especialidad de Derecho Procesal Penal en América Latina, capacitador en Derecho Procesal Penal a nivel nacional e internacional y autor de libros y artículos jurídicos en Perú y América Latina. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Lo dejamos a cargo de la ponencia para poder empezar nuestro diplomado. Bien, doctor, muchas gracias por la presentación. Agradecer a la Dirección Académica y de Promoción Cultural del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, en representación de su directora, Minerva Córdoba Sena, también el saludo cordial del señor decano, Raúl Canelo Rabanal, por darnos la oportunidad de estar el día de hoy con ustedes. Bien, les voy a pedir un poco de la dispensa porque desde ayer estoy con una gripe, pero yo particularmente, salvo que esté moribundo, siempre cumplo con mis compromisos, sean profesionales o académicos. Esto de la gripe es un tema de clima, pero hay que tener paciencia y para redundar, es un proceso, ¿no? Justamente es lo que el día de hoy vamos a abordar dentro de la temática de este diplomado, que desde ya los felicito que hayan decidido, ¿no? Por perfeccionarse, ¿no? A través del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Bien, vamos a hacer en principio una introducción para los que ya hemos tenido la oportunidad de compartir en este diplomado. La exposición es de carácter lineal, aproximadamente hasta las 8, luego de eso, poquito más o menos. Luego de eso van a tener la oportunidad de ustedes de formular las preguntas que consideren, tanto de manera escrita como también pueden solicitar el uso de la palabra para que el coordinador pueda facilitarles el audio y ustedes puedan también formular una o dos preguntas como máximo, también ya con las otras experiencias que hemos tenido en los diplomados con el Colegio de Abogados de Lima. La siguiente diapositiva, por favor, se los voy a agradecer. Ya está, ahí nomás. No, uno antes, uno antes. Ahí está, ahí nomás un ratito, ahí vamos a hacer la introducción. A ver, la dinámica de la sesión de hoy es la siguiente. Vamos a establecer primero pautas básicas, normativas, conceptuales y sobre todo vamos a analizar jurisprudencia. Y a partir de la jurisprudencia también voy a señalar algunos casos que he podido tener en alguna oportunidad para enriquecer, ¿no? Un poco esto del diplomado, ya que ustedes están justamente cursando una especialización. Es decir, ya yo presumo que ustedes en su mayoría son o abogados o bachilleres, ¿no? Y están en este diplomado justamente para perfeccionar esos conocimientos que ya ustedes han adquirido. Bien, dentro de la estructura del diplomado y según la temática, ¿no? Ya y en función a este tema es porque ustedes prácticamente dentro de la estructura del diplomado ya han culminado toda la actividad probatoria del juicio oral. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque una pregunta muy recurrente sobre este tema de la prueba de oficio complementaria es ¿en qué momento se postula? ¿En qué momento? ¿Cuáles son sus requisitos? ¿Cuál es la base legal? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? ¿Qué tengo que motivar? ¿No? Porque justamente el diplomado tiene que ver con la argumentación, ¿no? ¿Qué vamos a argumentar? ¿Qué me puede preguntar el juez? ¿Qué puede decir la fiscalía? ¿No? Y también cómo se actúa, ¿no? Esta prueba de oficio complementaria. Bien, para empezar, eh, esta prueba, tanto de oficio o complementaria, dependiendo quién la postule, ¿ya? Se va a postular siempre al final del juicio oral. Es decir, ya ha tenido que culminar toda la actividad probatoria. Es decir, doctor, quiere decir que ya han declarado los testigos, los peritos, ya se ha dado lectura a las documentales,
ya pudo o no haber declarado también el acusado o los acusados, ¿no? Porque recordemos también que los acusados pudieron haber ejercido su derecho a guardar silencio. Entonces, luego de toda la actividad probatoria, ya acabó toda la actividad, ¿ya? El juez, si es un juzgado unipersonal, o los jueces colegiados a través de un director de debates, le va a consultar a las partes, por eso no hay que estar ansioso ni tenerle miedo, sobre todo me dirijo a aquellos abogados que recién están ejerciendo propiamente el litigio penal, ¿no? No hay que preocuparse porque una vez que acabe todo, ¿no? Los jueces les van a señalar, sobre todo el director de debates o el juez unipersonal, les va a indicar si tienen o no prueba de oficio o complemento. ¿Tienen algo más que ofrecer? ¿Alguna prueba más que ofrecer? ¿Algo que ha faltado? Algo que ha faltado dentro de lo que se admitió en etapa intermedia y ya se actuó. Se supone que todas las pruebas que se hubieran admitido durante la etapa intermedia ya se han actuado en el juicio, absolutamente todas. Culminó la actividad probatoria, pero algo ha faltado. Ese algo que ha faltado tiene que postularla alguna de las partes. Puede ser el Ministerio Público, puede ser la parte acusada, ¿no? Puede ser también el actor civil, puede ser el tercero civil y también puede ser el propio órgano jurisdiccional. Es decir, cualquiera de los sujetos procesales puede postular esta prueba de oficio o complemento. Su base legal está en el artículo 385 del Código Procesal Penal, ¿no? Y la denominación, ¿no? Porque algunos le llaman prueba de oficio, otros lo dicen prueba complementaria, algunos le llaman prueba adicional. La nomenclatura es indiferente. Lo que tiene que quedar claro para ustedes es que esta prueba se va a postular, se va a ofrecer, ¿no? Al culminar toda la actividad probatoria, o mejor dicho, al haber culminado ya la actividad probatoria del juicio. Doctor, ahora, ya sabemos quiénes lo pueden postular. Puede ser cualquiera de los sujetos procesales que usted ha señalado, cualquiera. El único, se podría decir, sujeto procesal que no podría postular prueba de oficio complementaria es la parte agraviada. Y la parte agraviada no puede postular prueba de oficio complementaria. Después, los demás sujetos procesales que hice mención, acusado, Ministerio Público, actor civil, tercero civil y hasta el juez, pueden postular, pueden ofrecer esta prueba de oficio o complementaria. El agraviado no puede ofrecer esta prueba de oficio o complementaria, por si acaso. Ya sabemos el momento, ya sabemos quiénes pueden ofrecer o postular esta prueba. Y ahora vayamos a los requisitos. ¿Qué se requiere para postular esta prueba de oficio complementaria? A ver, la norma señala, ¿no?, que tiene que ser manifiestamente indispensable o útil para alcanzar la verdad en el caso, tal cual lo señala la norma. A ver, para entender a la utilidad, ¿no?, debemos tomar también en cuenta lo establecido, ¿no?, en el acuerdo plenario 3/2023. Ya va a cumplir ya un año prácticamente desde la puesta en vigencia de este acuerdo plenario 3/2023, estableció cuándo se va a entender, ¿no?, o mejor dicho, cuándo al momento de postular o ofrecer algún medio de prueba, este va a ser manifiestamente, mejor dicho, cuándo va a ser útil. Pero acá no solamente es que sea útil, dice que tiene que ser manifiestamente útil, ¿no? Es decir, en otras palabras, esta prueba que se está postulando, ¿no?, como prueba de oficio o complementaria, ¿no?, tiene que ser, se puede ser una prueba evidente, ¿no?, y que guarde relación con la teoría del caso que tú estés postulando, porque sobre todo la utilidad se manifiesta en lo que es útil para las partes, es decir, para el Ministerio Público porque es útil, para la defensa del acusado porque es útil,
Para la defensa del actor civil, ¿por qué es útil? Para la defensa del tercero civil, ¿por qué es útil? El detalle es que no solamente tiene que ser manifiestamente indispensable o útil, sino que esta utilidad o esto que sea manifiestamente indispensable tiene que estar enfocado a alcanzar la verdad. Y la verdad en términos terrenales, en términos objetivos o en términos concretos, son los hechos del caso. Es decir, durante toda la actividad probatoria que se ha dado en el juicio oral, como dice, por ahí dicen esta frase, ¿no? Dice, en el juicio, la prueba habla por sí sola. ¿Y qué habla la prueba que actúa en el juicio oral? Hechos. La prueba lo que va a representar, la prueba actuada en el juicio oral lo que va a representar son los hechos. Los hechos a partir de lo que han declarado los testigos, a partir de lo que han declarado los peritos, a partir de la lectura de las documentales, que habla la prueba son hechos. Entonces, dentro de los hechos que se han representado en el juicio oral a través de la actividad probatoria, hay hechos, hay conductas, hay acciones u omisiones que no han quedado claras. Ha faltado algo, algo ha faltado. Y ese algo que ha faltado justamente es la prueba de oficio complementario. Doctor, eso quiere decir que culminado el juicio oral, si yo considero que hay un hecho que no está claro, que para la defensa es necesario que se esclarezca, doctor, ¿y ese término de aclaración, esclarecimiento, a usted se le ha ocurrido? No. Cuando veamos más adelante jurisprudencia, se van a dar cuenta que hay un principio que ha establecido la Corte Suprema que se vincula a esta prueba de oficio complementaria que tiene que ver justamente con el principio de esclarecimiento. O para aquellos que recién quizás nos estamos conociendo o ya hemos tenido otras clases en algún que otro diplomado, sea a través del Colegio de Abogados de Lima u otra institución, ¿no? Yo generalmente cuando manifiesto las ideas o los conocimientos, siempre lo hago a través de un respaldo normativo o jurisprudencia. Va a haber momentos de la exposición que yo les diga mi opinión o mi experiencia. Cuando yo haga referencia a eso, eso no está en algún libro, no hay norma, eso es experiencia o una opinión. Entonces, doctor, eso que usted nos está señalando, que dentro de lo que se ha actuado en el juicio oral, hay hechos que no están claros, ¿correcto? No están claros. Ahora, alguien dirá, doctor, pero si los hechos no están claros, eso favorecería en principio al acusado, ¿no? Porque quiere decir que hay un hecho que no ha tenido pruebas suficientes, ¿no? Y consecuentemente se tendría que absolver. No necesariamente es así, porque puede ser que dentro del cúmulo de hechos que se han podido representar en el juicio oral, para el Ministerio Público y hasta para los jueces, quizás ya exista una certeza, ya no hay dudas. Quizás yo diga, ¿no? Hay un hecho que no está claro, que merecería esclarecerse porque justamente con ese hecho puedo poner en duda, ¿no? Lo que inicialmente, tanto para el Ministerio Público, para el juez o los jueces, ya exista certeza. No necesariamente la insuficiencia, entre comillas, ¿no? Va a determinar en todos los casos, ¿no? Una condena. Prueba de esto, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser, digo yo, y sobre todo en el caso de los delitos sexuales, ¿no? Puede ser que la declaración de la agraviada o agraviados tenga inconsistencias, contradicciones en la misma declaración o en relación a testigos. Pero eso no invalida el relato, por ejemplo. Ahora, la Corte Suprema en ese tipo de delitos ha establecido, ¿no? El criterio de los hechos o el aspecto esencial del delito, ¿no? Más allá de los hechos que puedan o que estuvieran alrededor del hecho esencial o nuclear del delito, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Puede ser que una víctima, ¿no? De tocamientos, no sé, de 8, 9, 10, 11, 12 años,
El aspecto nuclear es que ella ha dicho que, no sé, un padrastro, por ejemplo, le ha tocado en 2 oportunidades su vagina. Y ella describe cómo le ha tocado la vagina a esta menor. En 2 oportunidades. No recuerda exactamente cuándo fueron esas 2 oportunidades. Inclusive puede ser que en una parte dice que fue en su casa, después en otra parte dice que fue en la casa de otra persona, ¿no? En una parte puede decir que fue en el día, después dice que es en la noche, ¿no? Alguno de ustedes dirá, doctor, pero con esas contradicciones entonces no deberían condenar a esa persona, ¿no? Porque lo esencial o el aspecto nuclear del delito es justamente esa conducta centrada, ¿no? En realizar esos tocamientos en las partes íntimas de una víctima. Eso es lo esencial. Y eso esencial eso esencial se puede mantener durante todo el relato, sea en entrevista en cámara GS o en el caso de las víctimas ya mayores de edad, ¿no? A través de su declaración, ¿no? Y que lo que han declarado en cámara GS o mediante una declaración, quizás en relación a los testigos existan contradicciones, pero no por existir esas contradicciones o existir en todo caso dentro de la propia declaración o en relación a otras pruebas, llámese testimoniales o materiales, podemos estar hablando de necesariamente una absolución, ¿no? Por eso manifiesto, ¿no? Manifiesto que en un caso concreto, sea el delito, yo he tocado delitos sexuales, no podemos estar hablando de delitos patrimoniales, delitos de corrupción, lavado de activos, ¿no? En general, ¿no? En general, el detalle es que durante el juicio oral se van a establecer, ¿no? Se van a representar, mejor dicho, diversos hechos, diversas conductas activas o omisivas, ¿no? Del acusado, de los testigos, de los peritos, ¿no? Y todo eso que nos pueda representar, puede ser que uno considere que hay algo que no está claro y ese algo que no está claro, si se esclarece, puede ser que convenga la tesis de la defensa del acusado o del actor civil o del tercero civil responsable, como también la tesis para fortalecer la tesis del Ministerio Público. Entonces, la verdad, colegas, tiene que ver con los hechos, ¿sí? Los hechos que se han manifestado, que se han representado durante el juicio. Sobre esos hechos que se han representado, que se han manifestado en el juicio oral, hay algo que no está claro. Hay algún hecho, algún punto, alguna conducta activa o omisiva que falta esclarecer. Y eso que falta esclarecer, obviamente, es necesario para alcanzar, ¿no? Se podría decir la certeza o la duda razonable, ¿no? Y dependiendo de eso, obviamente va a haber una consecuencia, sea una condena, una absolución, una responsabilidad civil, un determinado monto de responsabilidad civil. Otra pregunta bastante recurrente a este aspecto es, doctor, ¿y qué pruebas puedo ofrecer? ¿Puedo ofrecer testimoniales? ¿Puedo ofrecer peritos? ¿Puedo ofrecer documentales? ¿Puedo ofrecer informes? La norma no establece un límite a la prueba que ustedes puedan ofrecer. Y ustedes pueden ofrecer cualquier prueba, obviamente lícita, ¿no? Y que ustedes consideren que con esta prueba lícita y que esta prueba sea manifiestamente útil conforme a los hechos que se han representado en el juicio oral, nos van a permitir alcanzar la verdad, lo que realmente acontece, sea por una condena, para una absolución, para una reparación civil o para un monto determinado de reparaciones. Y en base a eso, entonces, doctor, no hay ningún límite para ofrecer la prueba que yo considere. Ningún límite. Ahora, doctor, esta prueba que se está postulando u ofreciendo como prueba de oficio complementaria, tiene que ser nueva, es decir, tiene que ser reciente, o tiene que ya haber existido antes del juicio oral, o tiene que estar en la carpeta, o no tiene que estar en la carpeta fiscal, o recién se ha incorporado, o recién ha aparecido, o recién hemos conocido. Ya. Les informo que la prueba de oficio complementaria, así como no tiene ninguna restricción para el tipo de medio de prueba que ustedes puedan ofrecer, así también no tiene ningún requisito adicional de su existencia antes o no del momento de la postulación o el ofrecimiento de medios. Ejemplos, ya, vamos con algunos ejemplos. Ejemplos
de casos que están en la carpeta fiscal y ejemplos de casos que no están en la carpeta fiscal. Yo tuve un caso, ya ese caso fue el año pasado, ¿no? De un coronel de la policía, no puedo dar nombres, por el denominado la reserva del caso, ¿no? Pero sí les puedo dar los detalles de ese caso. Un caso que ocurrió en Chimbote, ¿no? A raíz de las marchas, ¿no? Que en determinado momento sacudieron el Perú, ¿no? En diversas partes del Perú, ¿no? Hubo marchas, y este coronel de la policía, ¿no? Estaba en se puede decir, un enfrentamiento, ¿no? Con algunas personas, con algunos ciudadanos que estaban ejerciendo, entre comillas, su derecho a manifestarse, ¿no? Y él comandaba un grupo de policías, ¿no? Lo que ocurrió fue que en este conflicto que hubo, ¿no? Eh, este, este coronel de la policía, ¿no? Habría golpeado, ¿no? En muchas partes del cuerpo a un ciudadano, y el ciudadano lo denunció por abuso de autoridad. Él dirigía la tropa, él golpeó a esta persona, él habría ordenado que otros policías también golpeen a esta víctima, ¿no? Y bueno, y resulta que el caso, el juicio oral ya había iniciado incluso, ya el juicio oral ya había iniciado. Yo tomo el caso más o menos a la mitad del juicio oral, yo reviso el caso y resulta que este policía me dice, doctor, pero yo le digo, ya, pero está bien, tú me dices a mí que te has defendido, que no es como dice el agraviado, ¿no? Que él intentó quitarte tu arma de reglamento y tú en el momento, al momento que te estaba intentando quitar tu arma de reglamento, ¿no? Porque el tipo era mucho más grande que esta persona, más fornido, ¿no? Y intentó quitarte tu arma de reglamento y al ver eso los otros policías obviamente lo redujeron y lo golpearon. Pero no es que el agraviado estuvo indefenso o que tú diste la orden para que sin ningún tipo de justificación, ¿no? Atentaran contra la integridad física de esta vida. Yo le digo, ya, muy bien, pero esa es tu versión. Es la versión también de los policías que habían ya declarado en el juicio oral, pero necesitamos algún elemento objetivo más. Y él me dice, doctor, pero este suceso de que el agraviado también me ocasionó lesiones, inclusive yo fui sometido a una evaluación médico-legal porque también me golpeó, ¿no? Yo incluso tengo imágenes fotográficas, ¿no? De cuando yo hago la denuncia correspondiente, adjunto imágenes fotográficas donde se ve, ¿no? La parte de la cintura, ¿no? Donde yo tenía ahí mi arma de reglamento, la funda, y la funda estaba totalmente destrozada, ¿no? Y yo ese hecho lo puse de conocimiento, incluso antes de la denuncia que me hacen a mí ante la autoridad, incluso ante un fiscal, me dice. Yo le digo, ya, perfecto, pero ¿dónde está esa documentación? ¿Dónde está el certificado médico legal? ¿Dónde está tu denuncia? ¿Dónde está el hecho si la fiscalía conoció el caso, no conoció tu denuncia? Ya, ¿dónde está eso? Me dice, doctor, ¿sabe qué? Yo se la voy a conseguir. Y efectivamente, me consigue la documentación. Entonces me dice, doctor, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer para introducir esta prueba al proceso? Porque ya estamos a mitad de juicio oral. Y yo le manifiesto, ¿no? Que si bien es cierto, ¿no? Ya estamos por culminar el juicio oral, pero existe al finalizar el juicio oral esta posibilidad de la prueba de oficio completa. Entonces postulamos nuestras documentales, ¿no? Señalamos, ¿no? Que era indispensable porque esto iba a corroborar, ¿no? El relato que habría brindado él en su oportunidad, como también los otros testigos, ¿no? Y para darle esa firmeza, esa suficiencia al relato postulado, y para justificar, ¿no? O para acreditar una causa de justificación, ¿no? Que el, el acusado había actuado dentro del ejercicio, del legítimo derecho que él tenía como Policía Nacional del Perú en el momento de estas circunstancias, ¿no? De las manifestaciones nacionales, ¿no? Y que no era como el agraviado había indicado. Obviamente que el Ministerio Público se opuso, ¿ya? Algo que, un paréntesis a todo esto, algo que ustedes tienen que tomar conciencia es que
es muy probable, yo diría en un 90 y tantos por ciento, que cuando ustedes ofrezcan esta prueba de oficio, el Ministerio Público se va a oponer. Más adelante, cuando veamos algunas jurisprudencias, se van a dar cuenta que si ustedes argumentan correctamente esta denominada prueba de oficio complementaria, el Ministerio Público, más allá de las formas, es decir, más allá de indicar ustedes por qué sería manifiestamente útil o por qué es necesario para alcanzar la verdad, más allá de eso, si ustedes lo han argumentado de manera correcta, el Ministerio Público no debería oponerse. ¿No? Y no debería oponerse porque lo que todos queremos alcanzar en un determinado proceso penal y justamente en el juicio oral es la verdad, es decir, acercarnos en, en la mayoría de los casos, ¿no?, a lo que realmente, entre comillas, aconteció. Si bien es cierto, la prueba actuada en el juicio oral no va a representarnos exactamente lo que ocurrió en la realidad, pero la prueba nos va a permitir acercarnos en lo más posible a lo que realmente aconteció en la realidad, ¿no? En lo que verdaderamente aconteció en la realidad. Entonces, bajo ese postulado, el Ministerio Público no debería oponerse a la prueba de oficio, más allá de indicar, ¿no?, quizás algún abogado, ¿no?, que no está en este diplomado diga, voy a ofrecer la prueba de oficio porque para mí es necesaria. Pues. Ya, pero ¿por qué es necesaria? Ah, es útil por esto, ¿no?, porque se ha dicho esto, hay esta versión, hay estos hechos que han surgido en el plenario de la declaración de tal, 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 y para justamente alcanzar la certeza, la suficiencia, ¿no?, de lo que se ha manifestado, se ha dicho, ¿no?, en el juicio oral, ¿no?, es manifiestamente útil, ¿no?, esta prueba. Entonces, más allá de eso, ¿qué otra oposición podría haber? Ninguna. Pero ya les adelanto, esta sí es una opinión, les adelanto que en la mayoría de casos, cuando ustedes postulen esta prueba de oficio complementaria, lo que va a ocurrir generalmente es que el Ministerio Público se va a oponer a esta prueba de oficio o complementaria. Ya, doctor, entonces, ¿y cuáles normalmente son los argumentos del Ministerio Público? Ya, el argumento central que va a postular el Ministerio Público ante ese tipo de ofrecimiento, ¿no?, de parte de los sujetos procesales que no sean el Ministerio Público, y sobre todo, ¿no?, cuando se trate de la defensa del acusado, es que esta prueba se debió haber ofrecido antes. Tuvo la investigación preparatoria, tuvo la etapa intermedia, tuvo al inicio el juicio oral, no lo hizo, lo está haciendo al final, por tanto, por ese argumento se debería desestimar. Lo que ocurre es que ese argumento no tiene base normativa. Si la norma no dice, si es que pudiste ofrecerla antes, ya no puedes ofrecerla ahora. No dice la norma eso. Otro argumento también que se va a indicar es si esa prueba está o no en la carpeta. La fiscalía va a decir, si está en la carpeta, con mayor razón. Quiere decir que está en la carpeta, ¿por qué no se postuló antes? Tuvo la oportunidad porque está en la carpeta y no se hizo. Ahora, y si no está en la carpeta fiscal, probablemente el argumento va a ser que, entre comillas, se estaría vulnerando el principio de igualdad, ¿no?, en el sentido que el Ministerio Público desconoce el contenido de esa prueba, una prueba, entre comillas, sorpresiva, ¿no?, que es un argumento también que se utiliza, ¿no?, y que esa prueba sorpresiva, ¿no?, vulneraría el principio de igualdad de armas del Ministerio Público, ¿no? Ese argumento tampoco tiene justificación normativa porque la norma no señala que tiene que ser nueva, que recién se tuvo que haber conocido, que recién tuvo que haber existido, porque esos requisitos corresponden a otro tipo de prueba, ¿no? Corresponden a la denominada prueba nueva. La prueba nueva, ¿no?, tiene sus propios requisitos, ¿no? Y la prueba de oficio también tiene sus propios requisitos, ¿no? El artículo 373, ¿no?, numeral 1 dice, ¿no? Culminó el trámite anterior, dice, si se dispone de la continuación del juicio, las partes pueden ofrecer nuevos medios. Solo se admitirán aquellos que las partes han tenido conocimiento con posterioridad a la audiencia de control de...
ese argumento que estaría invocando el Ministerio Público es un argumento, se podría decir, incongruente, ¿no? ¿Por qué? Porque ese argumento obedece a los requisitos del artículo 373, pero ese artículo regula los requisitos para la prueba nueva al inicio del juicio oral. Ahora no estamos al inicio. En este momento nos encontramos cuando ya ha culminado la actividad probatoria, ya culminó, ya acabó, ya se actuó todo. Los únicos requisitos son los que están en esta norma, 385, y en ninguna de ellas se señala que la prueba que se está postulando u ofreciendo tiene que ser nueva, tiene que haber sido recién conocida, recién ha tenido que existir, no dice nada al respecto. En consecuencia, como ustedes están evidenciando, ¿no? Lo que debería acontecer es que la oposición por parte del Ministerio Público no debería ser fundada, ¿no? Doctor, ahora, ya nos ha dicho que la puede postular generalmente la defensa de los acusados, también del actor civil, del tercero civil, y también el Ministerio Público la puede ofrecer también. También, es decir, les doy un consejo. Si ustedes están en un juicio oral, y como dicen, ¿no? Ustedes de acuerdo a su experiencia, su conocimiento, dicen, estamos ganando el juicio oral. Todavía, si ustedes han analizado, ¿no? Todas las pruebas que se han admitido, y dice, con estas pruebas que han admitido, mi cliente absuelto. No canten victoria. ¿Por qué? Porque puede ser que al final del juicio oral el Ministerio Público advierta, ¿no? Que le ha faltado prueba, ¿no? Y que es necesario para esclarecer los hechos, postular esta prueba, que puede ser que esté en la carpeta fiscal, como que también no esté en la carpeta fiscal, pero que el Ministerio Público ha tomado conocimiento o accedido a ella, ¿no? Y que la esté postulando en este momento o estadio del juicio oral. Doctor, y en ese caso, ¿qué podría hacer yo? Nada, porque así como tú estás postulando, ¿no? Esta prueba de oficio complementaria con los requisitos que te estoy señalando, si lo hace el Ministerio Público, igualmente no tendrías argumento de defensa. Quizás, digo yo, ¿no? Quizás el argumento de parte de la defensa puede estar orientado al principio de objetividad, ¿no? Es decir, a diferencia de nosotros como abogados, que no existe una norma que nos exija actuar con objetividad durante el proceso penal, ¿no? Eh, ese aspecto no lo tenemos impuesto a nosotros. ¿Sí? Nosotros no tenemos la carga procesal de actuar con objetividad. Esa carga procesal lo tiene el Ministerio Público, no nosotros. ¿Sí? La Fiscalía no podría decirnos, pero usted, ¿por qué recién se ha dado cuenta? Sin me he dado cuenta. Por último, ¿me ha dado cuenta ahora o no? La norma me lo permite. Y si cumple los requisitos, se tiene que admitir. Al margen de que se pueda decir, no, pero usted pudo haber ido a la fiscalía, pudo haber ido a la carpeta fiscal antes, o usted se personó en la etapa intermedia, ahora recién está postulando esta prueba. Bien, todos esos argumentos no tienen asidero. Todos los argumentos no tienen asidero. Entonces, bajo esa premisa, ¿no? Así como la fiscalía, entre comillas, no podría alegar, ¿no? O no tendría un argumento sólido, ¿no? Para oponerse a la admisión de esta prueba de oficio con los requisitos o supuestos que les estoy indicando, igualmente si el Ministerio Público lo postula, es muy probablemente que se la van a admitir. Quizás el aspecto cuestionable en relación a la prueba de oficio complementaria es cuando los jueces, si ellos advierten que ha faltado algo y ellos deciden traer la prueba. Ellos han decidido traerla. Ahí habría que ver, ¿no? Oye, pero tú al traer la prueba puedes estar beneficiando a uno u otro. ¿Mm? Tú podrías estar reemplazando o corrigiendo, ¿no? La negligencia, la eficacia, sea de la defensa o la negligencia de la propia fiscalía, del por qué no postuló esa prueba antes. Tú de alguna otra manera podrías beneficiar a una parte u otra. ¿Ya? Les doy un ejemplo, un caso también, que ese caso también está en trámite. Ah, me olvidé de decirles, doctor, y en el caso del coronel, ¿cómo quedó? Lo absolvieron. Lo absolvieron y ni siquiera la fiscalía apeló. Le doy ese dato. El otro caso,
Este es un caso que todavía está en trámite. Quizás, no sé si de acá este año o quizás el próximo año lo tome como ejemplo, ¿ya? Pero ¿qué ocurre? Es un caso de corrupción, no es en Lima, es en provincia, y resulta, pues, ¿no? Que por lo que se había actuado en el juicio oral y por el delito que era peculado, ¿no? Era hasta cierto punto, ¿no? Porque en el Perú no tenemos el sistema de prueba tasada, pero sí, pues hay pruebas que tienen mayor fuerza que otras, ¿no? Entonces, eh, en ese caso era hasta cierto punto determinante el informe contable de un perito contable, ¿no? Que nos iba a señalar o explicar, ¿no? El perjuicio económico a raíz, ¿no? De la conducta de algunos funcionarios públicos, ¿no? De haberse apropiado de ciertos bienes del Estado. Entonces, concurre el perito, ¿ya? Y el perito, pues, disculpando la expresión, no daba la talla, es decir, se evidenciaba falta de conocimiento técnico, había incongruencias, inconsistencias en el propio peritaje, inclusive llegó a reconocer que las conclusiones no eran correctas y demás. Prácticamente, y les doy el dato de que en ese caso, la actuación de ese perito prácticamente fue casi lo último, porque en ese caso tuvo la particularidad que el colegiado quería avanzar el caso, que quería sacarse de encima ese caso. Prácticamente hemos estado entre órganos de prueba y documentales, y así hemos estado avanzando, 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 hasta que lo último que quedó fue el perito contable. La cosa que prácticamente, a mi entender, el perito contable fue totalmente desacreditado, ¿no? Y según mi teoría del caso, el caso ya estaba ganado, de comillas, por eso nunca hay que confiarse. Entonces, en una siguiente sesión, cuando ya había culminado la actividad probatoria, resulta que el perito, ¿no? Otra cuestión, y esta es una opinión, ¿no? En la práctica, los jueces, más allá de hacer preguntas aclaratorias, hacen preguntas de fondo. Al dirá, doctor, pero ¿y qué podemos hacer frente a eso? Nada, pues porque técnicamente y normativamente no hay cómo objetar la pregunta de un juez. Sin embargo, sí les digo que al momento de realizar o formular sus alegatos de clausura, pueden ustedes evidenciar, ¿no? Como a través de los alegatos de clausura se evidencia, ¿no? Lo que se actuó en el juicio oral, ustedes pueden ahí señalar, ¿no? Que la actuación de parte de los magistrados, ¿no? Hasta cierto punto ha vulnerado el principio de imparcialidad, porque en la sesión tal, con el testigo tal, no se ha excedido, ¿no? Al momento de formular, lejos de formular preguntas aclaratorias, ha hecho preguntas. Entonces, el colegiado, ¿no? A través de una directora de debates, ¿no? Al perito le preguntó sobre todo de dónde él, cuál había sido su fuente. El perito, ¿no? Señaló como fuente tales informes, tales cartas, pero que las mencionó en el informe, pero más no las desarrolló. Entonces llega el momento de la prueba de oficio complementaria. Yo no postulo nada, porque para mí el caso ya estaba ganado, entre comillas, o ya está, presumo que así va a ser, puedo equivocar. Yo decía a la fiscal, vamos a ver si ofrece esos informes o cartas que había dicho el perito. Y resulta que la fiscal postula otra documental, pero que esa documental hasta nos favorecía. Entonces yo ni me opuse, ¿no? Ya que venga esa prueba, nos conviene más bien. Pero el colegiado dice, está bien, bueno, la fiscalía quiere ofrecer esa prueba, bien. La defensa ninguna, pero nosotros sí tenemos pruebas. Y ofrecen, pues, ¿no? Ofrecen algunos informes, ofrecen cartas. Se nos corre traslado a las partes, la fiscalía no tuvo oposición, nosotros sí, porque nosotros señalamos que esa documentación, ese caso de corrupción es un caso del año 2014, estamos 10 años después. Yo le decía, "No, pero la fiscalía ha tenido 10 años para haberla postulado". Yo particularmente consideré que porque son tres juezas de ese colegiado, estaban sustituyendo la actuación del Ministerio Público. Por último, le hubieras postulado a la fiscalía, y si no lo hizo es negligencia del Ministerio Público. En ese caso, a mi entender, las magistradas estarían avalando la negligencia del Ministerio Público. Por último, la carga de la prueba la tiene la Fiscalía, no la tienen ellas. Si ha habido algún hecho por esclarecer, tenía que haber sido el Ministerio Público, pero no ellas. Pero
desestimaron el argumento y admitieron. Pero al parecer, y ahí viene la moraleja, y esta es otra pregunta que siempre me la han hecho en algún curso, diplomado, seminario. Doctor, la prueba de oficio, dependiendo de quién la postule, generalmente determina un resultado. Sí, les doy un dato. Salvo prueba en contrario, ustedes ahora que pueden escribir en el chat cuando terminemos la exposición o de manera oral, pueden decir, doctor, en mi experiencia así no es. Está muy bien, yo no digo, lo que yo no digo no es ley también, por si acaso. Las veces que he tenido la oportunidad de compartir ese tipo de actividades académicas, no, jamás soy la persona que diga yo soy dueño de la verdad. Un ratito, disculpen. Esto del clima es así, ¿no? Y bueno, y lo que ocurre es que generalmente, colegas, cuando el Ministerio Público trae prueba de oficio y el juzgado unipersonal o colegiado se le admite, generalmente la sentencia es condenatoria. Yo le pongo a un 97, 98%, por lo menos. Y, doctor, ¿y ese margen? Bueno, no puedo poner 100% porque, en fin, porque de lo que yo he visto, ¿no? Cuando la fiscalía ha propuesto prueba de oficio, al 97, 98% ha habido condena. Contrario censo, las veces que yo he traído prueba de oficio, eh, esta conclusión ha cambiado de lo que he podido tener dicho hace un par de meses, ¿no? ¿En qué ha cambiado, doctor? Yo hace un par de meses les hubiera dicho que si la defensa del acusado trae la prueba de oficio, al 98, 97% es absolución. Entonces ya no es ese porcentaje. Yo le doy ahora un 80%. ¿Y por qué, doctor? Porque hace muy poco he tenido mi primer caso donde, a pesar que hemos traído prueba de oficio, para mí es contundente. Ya les voy a comentar el caso más adelante. Tiene que ver con un tema pericial, oficial incluso. Para mí, con esa prueba, debió haber sido una sentencia absolutoria. Sin embargo, salió lo contrario. Bueno, ahora vamos a plantear la apelación correspondiente. Pero es el primer caso, es la primera vez donde yo particularmente les comento, traje prueba de oficio, se me admitió y no se logró una absolución. En todos los demás casos, ese caso en Chimbote, recuerdo otro caso por Lima también, recuerdo alguno que otro caso por el centro del Perú, cuando también hemos postulado prueba de oficio, en todos los casos, siempre esa prueba ha sido para absolver. Siempre, siempre. Pero, como dicen, ¿no? La excepción hace la regla y bueno, ya tenía la primera. Yo considero que cuando les comente el caso, ¿no? Y me imagino que en algunos meses más, cuando vayamos a la sala, espero, ¿no? Que la sala con otro criterio correcto, ¿no? Revierta esa decisión, ¿no? Entonces, doctor, eso quiere decir que generalmente quien postula la prueba, esa prueba está dirigido a un resultado de quien la postula. La postula la fiscalía, 98% que es condena. Postula la defensa, yo diría un 80% que va a ser la absolución. Doctor, ¿y si la postulan los jueces? Bueno, si la traen los jueces, yo diría 50 y 50. Y les voy a explicar por qué. Volviendo a este ejemplo o a este caso, ya para entrar un poco a analizar jurisprudencia, porque ya voy un poco más de más de 40, 45 minutos. Resulta, ¿no? Que la semana pasada, la fiscalía, pues, ¿no? Porque esos informes o cartas estaban en la carpeta fiscal, inclusive algún otro informe ni siquiera estaba en la carpeta fiscal, sino que estaba en la Contraloría, ¿ya? Fiscalía solicitó Contraloría, Contraloría remitió el informe. Resulta, ¿no? Que hasta ese momento del juicio oral, la Procuraduría estaba solicitando una reparación civil de más o menos 280,000 soles, más o menos. Entonces llega el informe, nos remiten el informe, yo reviso el informe, y resulta que el monto de los 280,000 soles, en relación a los daños, ¿no? A consecuencia del delito que se le estaba postulando a mi patrocinado, no era el correcto. Es decir, los 280,000 no solamente eran
eran producto, es decir, ese perjuicio no solamente habría sido producto del actuar de mi patrocinado, sino también de otros sucesos ajenos a la conducta de mi patrocinado. Lo que pasó fue que en la última audiencia, tanto la fiscalía como las juezas se quedaron, pero congeladas. Y eso pasa porque ellas no sabían tampoco el contenido de esos informes, porque ya repito, no, ni siquiera estaban en la carpeta fiscal, sino que fueron obtenidos de Contraloría. Y resulta, entre comillas, ¿no? El perjuicio, ¿no? Que habría ocasionado mi patrocinado en ese caso, solamente sería de 15.000 soles. Es decir, ya ni siquiera habría peculado agravado como se estaba postulando, sino habría un peculado simple incluso, ¿no? Entonces, doctor, eso quiere decir que esa prueba de oficio lo benefició a usted y entre comillas, perjudicó la tesis de la fiscalía e inclusive de la procuraduría. Sí, pues ese es el tema cuando los jueces traen la prueba. Es decir, por eso yo digo que si los jueces traen la prueba, puede ser 50 y 50. Si puede favorecer a la fiscalía, sí, pero puede favorecer también a la parte acusada también. Inclusive pasó algo bien curioso en esa audiencia, porque cuando comenzó a leerse el contenido del informe y las cartas, y como esos documentos habían sido obtenidos de la Procuraduría y no estaban en la carpeta fiscal, y las magistradas, al ver esa situación, hasta cierto punto, le preguntaron una y otra y otra y otra vez para que la procuradora haga alguna observación, ¿no? A esa situación. Parece que la procuradora no advirtió dicha situación, no hay ninguna observación. Y yo menos iba a observar, ¿no? Si esa prueba, entre comillas, de esas documentales nos favorecían. En conclusión, colegas, ¿no? Para ya terminar esta parte normativa, ¿no? Del artículo 385, les pone indicar que si ustedes desean postular esta prueba de oficio o complementaria, tiene que ser a partir de los hechos que se han representado en el juicio oral. Es decir, dentro de los hechos que se han postulado en el juicio oral a través de la prueba actuada, hay hechos que no están claros. Sobre esos hechos que no están claros o sobre aquello que falta verificar o confirmar, ustedes pueden postular la prueba de oficio. Ya están advirtiendo con los ejemplos que les estoy dando que pueden estar en la carpeta fiscal, no pueden estar en la carpeta fiscal, eso es irrelevante. Eso es irrelevante. Estén o no estén, es irrelevante. ¿Ya? Entonces, bajo esas premisas también ya les he señalado, ¿no? Dependiendo quién la postule, lo va a favorecer. Si es fiscalía, si es acusado o si son los propios jueces. ¿Ya? Doctor, y en el caso se admita o no se admita, ¿se puede presentar algún recurso? No, no. La propia norma establece que la decisión de los jueces de admitir o rechazar dicha prueba no es recurrible. ¿Eso qué significa? Que no se puede presentar un recurso de reposición, ni un recurso de apelación, ni un recurso de queja, ni ningún recurso. Pero, lo que ustedes sí podrían hacer es hacer la reserva. Eso sí lo pueden hacer. ¿Cómo así, doctor? Vamos a suponer, ya, que ustedes eh, están ofreciendo a un perito, porque quizás la pericia o las pericias oficiales que se actuaron a través de los peritos oficiales en el juicio oral no están claras, no han sido contundentes, no han sido precisos, o había aspectos científicos que no han sido desarrollados correctamente, lo que fuese. Ustedes consideran que necesitan que venga un perito, un experto, y que en virtud a determinada pericia de parte pueda dar alcance sobre dichas pericias, ¿no? Que si hubieran actuado en el juicio oral, pero que resultan incompletas, ¿no? Desde el punto de vista científico, de la especialidad o lo que ustedes consideren. El juzgado les rechaza, dice, no, ya no, muy tarde, yo haber hecho antes, cualquier argumento que no tendría justificación, pero finalmente decisión de los jueces. Contra esa decisión no puedo presentar ni un recurso, pero sí puedo decir a los jueces que yo me reservo esta prueba inadmitida para ofrecerla en la instancia que corresponde. Así nomás, doctor, tengo que decir, así. Me reservo esta prueba para ofrecerla en la instancia que corresponde. Ya está. Ahora, si les piden una base legal, señalan si le dicen, doctor, ¿y cuál es la base legal para su reserva?
artículo 422 del Código Procesal Penal, por si acaso. Ya si les dicen, si algún juez les pregunta cuál es la base legal para hacer su reserva, ustedes indican el artículo 422. Ahora, también les pongo yo un extremo, ¿ya? Porque alguna vez me ha pasado, ¿ya? Cuando ustedes quieren formular reserva, puede hacer que algún juez o colegiado les diga, señor abogado, pero no se puede presentar recurso. Ustedes tienen que indicarle, señor magistrado, dentro del principio de legalidad, en el Código Procesal Penal se establecen cuáles son los recursos, y la reserva no es un recurso. La reserva no es un recurso. Es decir, los recursos se rigen bajo el principio de legalidad. ¿Cuáles son los recursos? La reposición, la apelación, la queja, casación. Esos son los recursos. ¿Está la reserva? No, que la reserva no es un recurso. O sea, con esa explicación, ya los jueces no tendrían que eh, oponerse, ¿no? O señalar algo al respecto, porque efectivamente la reserva no es un recurso. Ya, doctor, ¿y eso qué significa? Que eventualmente, si lo condenan a su patrocinado, ¿no? Ya en la etapa de apelación de sentencia, va a haber un momento donde la sala penal de apelaciones le va a dar un plazo de 5 días para que puedan ofrecer pruebas, pero ante la sala. Cuando le corran el traslado a ustedes en el plazo de 5 días, dentro de la norma también establece que ahí pueden ustedes volver a presentar la prueba que no se hubiera admitido, en este caso esa prueba de oficio o complementaria que no se admitió en el juicio oral, ustedes pueden nuevamente postularla para, ¿no? Para que sea actuada ante la sala penal de apelación. ¿Ya? Entonces, por ahí también ustedes, ¿no? Tienen una posibilidad más para que esta prueba de oficio complementaria que no se hubiera admitido, también pueden nuevamente postular su admisión, pero ya ante la sala penal de apelación. ¿Ya? Ah, y un último dato. Doctor, y una pregunta. Esto sí a manera de comentario, ¿no? Si yo tengo una prueba X, sea nueva, antigua, está en la carpeta, no está en la carpeta, ¿ya? ¿Qué convendría? ¿Ofrecerla como prueba nueva, si fuera nueva propiamente, al inicio del juicio oral? ¿O mejor me la guardo para la prueba de oficio? En mi opinión, ojo, esta es una opinión a partir de la experiencia, yo considero que sería, ¿no? O existiría mayor margen de éxito para ustedes. Cuando digo ustedes, me refiero a cualquier sujeto procesal que pueda describir, ¿no? Que se ofrezca, ¿no? Al culminar el juicio oral. Es decir, que se ofrezca como prueba de oficio o complementaria. Ya. Entonces, bajo esa premisa, deciden una prueba, no sé, documental, pericial, ¿no? Ustedes dicen, ahora, puede ser que sea propiamente nueva, ¿no? Puede ser que recién la hayan obtenido, si después de la etapa intermedia. Recién la han obtenido, recién han conocido, recién les han notificado, lo que fuese. Entonces, ante esa situación, ¿qué convendría? Ofrecerla como prueba. eh, eh, ¿Qué pasaría ante esa situación? ¿La ofrecemos como prueba nueva o como prueba de oficio? Yo diría como prueba de oficio. Tienen más chances y es menos rigurosa que se admita dicha prueba como prueba de oficio que como prueba nueva. Lo único, como ya le estoy indicando, es que esa prueba complementaria, ¿no? Si la prueba va a complementar algo, va a esclarecer algo que en el juicio oral se ha tenido que dar, ¿no? Es decir, por ejemplo, con esto ya cierro esta parte teórica y me someto en todo caso. A ver, un ratito. Como diría, el derecho penal no descansa. Ya. Bueno, esto ya lo veré después. Para los que criticamos en derecho penal, sabemos, ¿no? Que sea la hora que fuese, desgraciadamente, nosotros tenemos competencia todo el día, ¿no? Todo el día y toda la noche.
Ya, bueno, wow. Entonces, ya saben el consejo. Yo les recomiendo como prueba de oficio. Al margen que cumpla los requisitos de la prueba nueva, mejor ofrezcan el fin. ¿Ya? Muy bien, ahora sí, pasemos a la parte jurisprudencial, ¿no? Para consolidar todo esto que les he manifestado, ahora lo vamos a consolidar a partir de lo que ha señalado la Corte Suprema. Siguiente, por favor, en la coordinación. Gracias. A ver, la casación 1345-2018 Huánuco señala, ¿no? El artículo 385, inciso 2, reconoce en el juez un poder facultativo. Podrá, si quiere el juez lo hace, si quiere. O a pedido de parte cuando el resultado deducido de la práctica de la prueba, es decir, de lo que se ha actuado, resultara insuficiente, ¿no? Para adecuar la resolución a la realidad del asunto. Por eso le señalaba, ¿no? La verdad tiene que ver con los hechos que se han manifestado, que se han representado a través de la prueba actuada y que estos hechos nos permitan acercarnos, ¿no? Lo más que se pueda a la realidad. Dice, entonces, evidentemente se tiene que tratar de hechos relevantes que han sido oportunamente alegados, que los actos de prueba no hayan resultado conducentes y existen motivos fundados para creer que las nuevas actuaciones permitirán adquirir la certeza. Ahora dirá, doctor, pero si hay duda, ¿no favorecería a mi patrocinado? No necesariamente. Bueno, si nos ponemos a analizar esta afirmación desde el punto de vista constitucional, si estoy por ahí hablando con algún colega experto en materia constitucional, va a decir, doctor, pero si hay dudas, entonces tendrá que absolverse, ¿no? Bueno, entre comillas, dentro de la interpretación constitucional debería ser así, pero en la práctica, por lo menos en el proceso penal, no ocurre eso. Es decir, si podemos alcanzar la certeza, llámese de culpabilidad o de inocencia, hay que hacerlo, ¿ya? Siguiente PPT, por favor. Ya, gracias. La casación 506-2020 ICA dice lo siguiente. Dice, no se puede negar la prueba ex oficio atento que el proceso penal rige en los principios de oficialidad y de investigación. Este último de modo preponderante. Y además, no puede confundir el principio acusatorio que rige en el proceso penal con el dispositivo propio de nuestro proceso civil y otro. En estos casos, en realidad, el juez ni acusa ni intenta la absolución. ¿Cuándo propone prueba de oficio? Bueno, a mí sí me consta que es así. Pues simplemente pretende esclarecer los hechos, acercando su juicio lo más posible a la realidad de los mismos. El respeto al interés de los litigantes no puede llevarse tan lejos que se obliga al juez a fallar de modo injusto por olvidos o deficiencias no imputables siquiera a las partes, sino a sus representantes o defensores. Por eso les indicaba que el argumento de que por qué no se presentó antes, que ese argumento no tiene asidero para esta prueba, ¿no? Dice, una de las implicaciones del principio de investigación, que el juez no se limita a los requerimientos de prueba, sino que tiene capacidad de hacer solicitudes en virtud a la obligación de esclarecimiento. Dice, asimismo, rige en el proceso penal el principio de necesidad de prueba, de suerte que a diferencia del principio dispositivo, en materia civil, es imprescindible de que todos los hechos que de algún modo son importantes para la decisión judicial, pertinencia y utilidad, se deben probar. Ahí está la explicación. La diferencia un poco entre la prueba de oficio en materia civil con la prueba de oficio en materia penal. Siguiente, por favor. Ya, gracias. Dice, expuesto en estos términos, el deber judicial de esclarecimiento, en su consecuencia, la posibilidad de acordar prueba de oficio se integra a la garantía genérica del debido proceso, deducible del principio de Estado de Derecho, artículo 43 de la Constitución. Ojo, todo esto que les estoy indicando, ustedes lo pueden argumentar al momento que postulen, como yo lo hago. Es decir, estas casaciones, y eso ya es un consejo, ¿no? Yo, por ejemplo, dentro de mi ejercicio profesional, cuando tengo una audiencia o ya sé que en la próxima sesión va a haber la posibilidad de prueba de oficio complementaria, ustedes deben tener ya sus apuntes, su PPT, ¿no? Entonces, al momento de oralizar, para darle fuerza a los argumentos que ustedes tienen, pueden indicar casación tal, con fundamento tal, indicar eso, ¿no?
Dice que garantía que en su aspecto más amplio está referida a todo aquel conjunto de normas que sean concordes con el fin de justicia, a que está destinada a la tramitación de un proceso o cuyo incumplimiento ocasiona graves efectos en la regularidad equitativa y justa del procedimiento, como reza el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De tal modo que el solo hecho de invocar el deber de esclarecimiento y ordenar de oficio la actuación de determinados medios de prueba en tanto se cumpla, claro está, la máxima de legalidad procesal, no es un ilícito procesal ni afecta las facultades y atribuciones del Ministerio Público, y menos la igualdad de armas en el proceso jurisdiccional. Por eso les señalo que cuando ustedes postulen la prueba de oficio, un argumento que generalmente van a sacar algunos fiscales es el referido a que de alguna u otra manera se podría afectar el principio de igualdad de armas con la prueba de oficio y se están dando cuenta ustedes que no es correcto. Dice, tema distinto es obviamente si tal potestad no se ejerció correctamente, lo que precisamente es materia del presente recurso. Es decir, si ustedes postulan la prueba de oficio conforme a los requisitos establecidos en el 385 y el juez admite la prueba de oficio amparada dentro de un principio de legalidad con cumplimiento de los requisitos de ley, no habría mayor problema. El cuestionamiento sí sería si ustedes han postulado de manera incorrecta la prueba de oficio y aún así el juzgado se la admite. Lo mismo con el Ministerio Público, ¿no? Que a pesar que el Ministerio Público no la fundamente de manera correcta y que el órgano jurisdiccional igualmente la admita de manera inmotivada, y a pesar que ustedes han evidenciado dicha situación, se la admita y lo condenen a su patrocinado, eso sí podría dar lugar pie a un cuestionamiento ya a nivel, ¿no?, de un recurso de casación como el que estamos evidenciando. Siguiente, por favor. Siguiente. A ver, ¿me escuchan, por favor? Siguiente. Ya, voy indicando mientras van a... Ahí está, gracias. La casación 2936-2021, Selva Central, dice: por el principio de aportación de las partes procesales, son fundamentalmente estas las que impulsan la actividad probatoria, ofreciendo los medios de prueba que consideren pertinentes, participando activamente en su actuación, sometiendo a debate su significado probatorio y derivando las conclusiones de su actuación. La prueba de oficio, por otro lado, es excepcional, de conformidad con el 385, numeral 1 del Código Procesal Penal y el artículo 194, primer párrafo del Código Procesal. Este último es aplicable supletoriamente para segunda instancia, según la primera disposición final del citado cuerpo normativo, al no existir previsión expresa de índole procesal penal para la instancia de mérito sobre el tema en ciernes. Así, el colegiado superior puede acudir a tal prerrogativa, siempre que sea indispensable para obtener la verdad material. Esta casación es muy importante porque algo que también se me ha hecho la consulta es, doctor, ¿se puede ofrecer prueba de oficio en segunda instancia, es decir, ante una sala penal de apelaciones? La respuesta es sí. Doctor, pero no está normado, no está regulado. Correcto, no está regulado. Pero ya están dándose cuenta ustedes que la Corte Suprema dice que ante esa omisión o ese vacío normativo se puede aplicar supletoriamente el artículo 194, primer párrafo del Código Procesal Civil. Y en base a eso, solicitar la admisión de la prueba de oficio ante una sala penal de apelaciones. Doctor, entonces, ahora la pregunta es, ¿y en qué momento ofrezco la prueba de oficio ante una sala penal de apelaciones? Igualmente que un juicio oral, es decir, para los que han tenido ya oportunidad de afrontar una audiencia de apelación de sentencia, sea condenatoria o absolutoria, recordemos que la audiencia de apelación de sentencia es un mini juicio, sí, es un juicio, pero más chiquito. Tiene su alegato de apertura, su alegato de clausura, tiene también su actividad probatoria, ¿no? Entonces, en base a eso, también ustedes podrían solicitar, ¿no?, como prueba de oficio. Yo recuerdo un caso en Huancayo donde era un informe, un informe pericial que no se había admitido en primera instancia, ¿no?
y solicitamos, ¿no? Su admisión ante una sala penal de apelaciones y la sala penal de apelaciones nos admitió y se actuó esa prueba de oficio en segunda instancia. Les doy el dato. Cuando yo postulé esa prueba de oficio ante la sala penal de apelaciones, al parecer los magistrados no tenían clara de la posibilidad de esta prueba de oficio ante una apelación de sentencia. Me preguntaron la base legal, si había jurisprudencia, hay jurisprudencia. Deliberaron y la admitieron, pero sí se puede. Les doy ese dato, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya estamos avanzando rápido. Gracias. A ver, siguiendo con esta misma casación, dice, el sistema procesal penal tiene como meta el esclarecimiento de la verdad sobre unos concretos hechos delictivos y una concreta imputación de su comisión a una persona determinada, imputado o acusado. Ello en atención a los intereses públicos superiores que integran el proceso penal. Veritas del delicti. Esta meta se hace explícita en el artículo 385. A su vez, introduce el deber de esclarecimiento al órgano jurisdiccional, al punto que le permite la actuación de prueba de oficio. En tanto, excepción razonable, el principio de protección de parte, claro está, bajo determinados requisitos. Siempre que en el curso del debate, por eso les digo, tienen que surgir hechos a partir de la actividad probatoria del juicio oral y que esos hechos no estén claros. Falta algo esclarecer. Hay la necesidad de aclarar algo, ¿ya? Dicen, o sea, actuación de medios de prueba que se consideren tan necesarios y provechosos para el esclarecimiento que por tal razón no es posible su prescindencia. Cuando el tribunal conoce hechos a través de las actuaciones por requerimientos o por el mero desarrollo del proceso que refieren a determinados medios de prueba y sugieren su empleo, debe producir estas pruebas. Claro está, dentro de los marcos legalmente prescritos. Y hacen mención a la casación 506-2020. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. A ver, dice, asimismo, las instancias de mérito interpretaron erradamente la figura del error de prohibición amparándola con medios de prueba, acta de conciliación y acta de acuerdo mutuo, que en modo alguno la configuran. Además, consideraron que en el caso se presente el error de prohibición vencible, dice, atenuando la pena, sin embargo, en puridad, lo procesalmente correcto era determinar si se trata de un error culturalmente condicionado. Estamos en la siguiente diapositiva, por favor, para que lo adelanten, conforme al artículo 15 del acotado cuerpo sustantivo, que permite eximir de la responsabilidad penal si es que por su cultura o costumbres comete un hecho punible sin poder comprender el carácter delictuoso de su acto o determinarse de acuerdo con esa comprensión, así como atenuar la pena, cuando por igual razón esa posibilidad se haya disminuido. Empero, para ello es obligatoria e imprescindible la actuación de una pericia antropológica, que en el presente caso no se actuó. En estas condiciones, es evidente que se infringió el deber de esclarecimiento impuesto por el artículo 385, numeral 2 del Código Procesal Penal, lo que configura una nulidad absoluta de las sentencias de instancia. Aquí se me voy a tomar unos minutos. A mí me pasó algo muy curioso hace algunos años. Un caso fue en el Cusco. Era una presunta violación, ¿no? La víctima era la, la hermana del acusado. Supuestamente el acusado habría violado a su hermana y producto de la violación habrían tenido hasta un hijo. Entonces resulta, ¿no? Que fue un hecho grave, una denuncia grave, ¿no? Ahora, ¿quién hace la denuncia? Lo que pasa es que la hermana se escapa de la casa con una pareja que tenía, una pareja bastante mayor, y la mamá de esta pareja mayor le dice, hay que denunciar, y denuncian al hermano, ¿no? El hermano estuvo prófugo un cierto tiempo, lo capturaron, se hizo su juicio oral, y lo condenaron, y fue condenado esta persona. Entonces, en apelación de sentencia, ¿no? Yo analizo el caso y digo, pero acá, a ver, acá la imputación es que producto de la violación se procreó un hijo, ¿no? Y lo que había pasado es que la mamá
presunta agraviada, ¿no? Le dijo a su hija para que se practique una prueba de ADN, ¿no? Ella como mamá, al margen de que el acusado sea su hijo, no iba a permitir un hecho tan grave. Y resulta que se le practica una prueba de ADN recién nacido y resulta que el ADN sale negativo, que el hijo no era de su hermano. Entonces, ¿el hijo de quién era? De la pareja de esta persona. La pregunta es, ¿y por qué denunció? Ah, porque la pareja de esta presunta gravedad era bastante mayor. Parece que esta persona, influenciado por la madre también de esta pareja, ¿no? Que supongo yo, ¿no? Que le habrá dicho, pero ahora qué vamos a hacer? Tú eres menor de edad, porque tenía 13 años, ¿no? Tú eres menor de edad, a mi hijo lo van a llevar preso, si tú lo quieres, denuncia a alguien, ¿no? Lo denunciaron al hermano de esta señorita. Entonces informamos, ¿no? De que efectivamente se debería anular la sentencia, porque por el principio de esclarecimiento, si contamos con una prueba de ADN, donde efectivamente el padre de ese hijo de ese hijo nacido no es el acusado, sino es otra persona, es la pareja, el nombre tal y tal, ¿no? Y felizmente para esta persona, ¿no? Se actuó dicha prueba y se le absolvió. Por eso menciono, ¿no? Y también lo dice, ¿no? Esta casación, en el hipotético caso, ¿no? De que exista, dependiendo, ¿no? Los hechos, el delito, las circunstancias del caso, cuando exista una prueba, ¿no? Que sea obligatoria e imprescindible, ¿no? Para alcanzar la verdad, es decir, para determinar lo que realmente aconteció, ¿no? En ese caso existe un deber al órgano jurisdiccional para que se actúe determinada prueba. En este ejemplo es una pericia antropológica. En el caso que yo les manifiesto, de acuerdo al caso, era una prueba de ADN. Siguiente, por favor. Gracias. Dice, invocar el deber de esclarecimiento y ordenar de oficio la actuación de determinado medio de prueba, en tanto cumpla la máxima de legalidad dentro del marco legalmente prescripto, no es un ilícito procesal ni afecta a las facultades ni las atribuciones del ministerio, y menos a la igualdad de armas. Su concreta actuación exige el respeto del principio de contradicción y, en su caso, de contraprueba. Su fundamento radica en el valor justicia y en el derecho a la efectividad de la tutela jurisdiccional. Parece obvio que no es incompatible entender la prueba como una oportunidad de defensa de las partes, pero también como una actividad destinada a generar la convicción judicial. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Ya estamos terminando. Dice, apelación 180-2022, Suprema, Sullana, dice, si bien sobre la base de lo alegado por el testigo en sede fiscal se ha recabado la declaración de esta persona, dicha declaración no fue ofrecida ni actuada en juicio oral. A saber, la misma resultaba relevante para el esclarecimiento de los hechos en torno a la eventual vinculación del exalcalde o la testigo citada con algún asesor del ex consejero. Así se evidenció la posible necesidad de la actuación de prueba de oficio, la cual se encuentra regulada en el 385 numeral 2. El juez penal, excepcionalmente, una vez culminada la revisión de las pruebas, podrá disponer de oficio o a pedido de parte la actuación de nuevos medios de prueba si en el curso del debate resultasen indispensables. Se están dando cuenta que se puede ofrecer como prueba de oficio un testigo, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Dice, tal como se señala en la casación 445-2020 Arequipa, el uso de la prueba de oficio es excepcional. No afecta a la imparcialidad judicial y tiene como propósito exclusivo disponer de la mejor información posible y coadyuvar a la averiguación de la verdad como fin institucional del proceso penal, la cual se cumpliría en el presente caso. El descubrimiento de la verdad exige en ciertos casos que la actividad probatoria realizada a instancia de parte sea completada por la práctica de ciertos medios de prueba ordenados de oficio, a fin de impedir que determinados hechos relevantes para la decisión, sean de cargo o de descargo, queden inciertos, lo cual se relaciona intrínsecamente con el principio de esclarecimiento, cuyo destinatario sin duda es el órgano jurisdiccional que puede indagar el hecho incluso de oficio, sin afectar el derecho de prueba de las partes procesales intervinientes.
Doctor, eso quiere decir que en el caso que usted nos habló del peculado, que los propios jueces ordenaron las cartas y los oficios, es decir, y que habían sido señalados, nombrados, pero no se sabía el contenido de los mismos, quiere decir que esa decisión jurisdiccional sí estuvo correcta. Es decir, como les manifesté en algún momento, si nos ceñimos estrictamente a lo normativo y jurisprudencial, el que postule correctamente la prueba de oficio se la deben admitir. No hay forma de oponerse. Ahora, si los jueces, pero usted dirá, doctor, pero ¿bajo qué argumento? Porque la jurisprudencia es bastante clara, ¿no? Si yo invoco que es manifiestamente útil en base a tal hecho que merece esclarecimiento sobre lo que se actuó en juicio oral, conforme la jurisprudencia, las casaciones y demás, ¿no? Entonces el juez debería admitirlo, ¿no? Sí, pues. Pero puede darse el caso que no se las admite, ¿no? En ese supuesto, ya saben ustedes que tienen que hacer la reserva correspondiente. A ver, siguiente, por favor. Ya, gracias. Dice, se entiende, casación 217-2022 San Marcos. Dice, se entiende desde el objetivo del proceso penal que la verdad ha de ser buscada de propósito como garantía de justicia material, por lo que el asunto juzgado, los hechos relevantes e importantes para las cuestiones de la culpabilidad y la pena, debe ser esclarecido de manera completa y en todas las direcciones. De ahí que el artículo 385 incluso impone al juez la posibilidad de actuar prueba de oficio cuando si en el curso del debate resultasen indispensables o manifiestamente útiles para esclarecer la verdad. Los intereses públicos propios de la tipificación penal exigen un nivel de intervención judicial acorde con los fines de la justicia penal, lo que desde luego es distinto en el proceso civil, en que pese a que existe la potestad de ordenar prueba de oficio, el que no se hubiera dispuesto no causa nulidad de actuación. Por ello, el órgano jurisdiccional debe hacer el esfuerzo por conseguir la mejor prueba posible, de suerte que cuando tenga conocimiento de hechos a través de las actuaciones o por el desarrollo del proceso que sugieran la práctica de determinados medios de prueba, debe producir dichas pruebas. Doctor, eso quiere decir que la prueba de oficio en el proceso penal sí importa un deber al juez, correcto. Y eso puede acarrear la nulidad, como en el ejemplo que hemos visto, correcto. Pero en materia penal, disculpen, ya está. Pero en materia civil, disculpen, es diferente. ¿Por qué? Por los intereses jurídicos o tutelables que están en juego. Es decir, y esto menciono, si hay algún especialista en materia civil, no lo tome a mal. Ojo, yo estoy repitiendo o interpretando lo que dice la Corte Suprema. Lo que señala la Corte Suprema es que los intereses que están en juego en un proceso penal, entre comillas, digo entre comillas, tendrían mayor relevancia, ¿no? Socialmente se podría decir que en el ámbito civil, donde sobre todo se antepone lo privado, lo particular. En el proceso penal está lo público, ¿no? Ahí estaría la justificación del por qué la prueba de oficio en materia civil se podría decir que es facultativa y en materia penal es un deber de parte de los órganos jurisdiccionales. Siguiente, por favor. Ya. Siguiente. Gracias. Dice, casación 2212-2021 TAN. Es verdad que en el procedimiento intermedio no se aceptó el disco compacto, al igual que al iniciarse el procedimiento principal o de enjuiciamiento. Es decir, en etapa intermedia se ofreció un disco compacto, no se admitió, y al inicio del juicio oral se confirmó la no admisión de dicho medio de prueba. Así como que, como prueba final, al amparo del artículo 385, sí fue incorporado conjuntamente con otras documentales ofrecidas por el Ministerio Público y la defensa de dos acusados. Dense cuenta de algo, miren, una prueba, como prueba nueva se podría decir, no se admitió, pero como prueba de oficio sí se admitió. Sigamos. Dice, el concepto de nuevos medios probatorios del indicado precepto procesal, desde el deber de esclarecimiento que preside la meta del proceso penal, autoriza a entender como tales todos aquellos medios de prueba
que no se actuaron en el periodo probatorio regular, pero que resultan manifiestamente útiles o indispensables para esclarecer la verdad. No actuación por razones formales o por desconocimiento de su existencia, o inicial consideración de falta de utilidad o necesidad. En consecuencia, no se produjo una desnaturalización del procedimiento que produjo indefensión material al imputado recurrente. Lo que pasa es que supongo el caso, ¿no? Que el imputado le ha dicho, ¿no? Yo postulé mi disco compacto en etapa intermedia, no me lo aceptaron, en inicio del juicio oral tampoco. Al finalizar el juicio oral sí me la admitieron, pero también a la fiscalía le admitieron otras documentales y supongo que en virtud de esas otras documentales lo condenaron, en este caso, al acusado o a los acusados. Como también señala esta casación, es decir, para esta prueba de oficio, ¿no? Ya no es por una cuestión formal si se presentó antes o, no, o se presentó después, o si se desconocía o no su utilidad, ¿no? O si inicialmente era útil, no era útil, pero ahora sí es útil, eso es irrelevante. Lo que interesa es que en el momento, luego de culminar la actividad probatoria, cualquiera de las partes o el juez, sobre todo el juez, considere que esta prueba es indispensable, es manifiestamente útil para alcanzar la verdad en virtud de los hechos que se han representado, que se han manifestado durante el juicio. Siguiente, por favor. Ya, listo. Casación 768-2022, Huancavelic. Dice, en cuanto a la ilegalidad de la prueba de oficio que decreta el examen de la menor agraviada, la sentencia de vista ampara su disposición en el artículo 385, inciso 2, lo cual además fue notificado al recurrente, quien no mostró su oposición a ello y convalidó dicha actuación. Más aún, la defensa no señala de qué forma afectaría su derecho, pues cabe indicar que el contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, a cualquiera de las partes se le impide, por concretos actos de los órganos jurisdiccionales, ejercer los medios necesarios, suficientes y eficaces para defender sus derechos e intereses legítimos. Ya, acá sí me voy a tomar unos minutos porque ya estamos concluyendo. Nos faltan 3 diapositivas y terminamos. Ay, colegas, disculpen, pero estoy desde ayer con una gripe atroz. A ver, este supuesto de prueba de oficio sí es importante. Doctor, en los delitos sexuales sobre menores de edad, ¿no? Hay un principio, ¿no? De no revictimización a la víctima, correcto. Y por eso existe la denominada entrevista en cámara Gesell, ¿no? Que por regla debería ser, debió haber sido desarrollada como prueba anticipada, ¿no? Pero en algunos casos se actúa en la cámara Gesell no como prueba anticipada, sino como diligencia. Y pueden haber casos donde no ha participado la defensa del imputado. Por N razones, no participó. Ya porque no se le notificó, o porque se le notificó y no concurrió, porque no convocaron un defensor público, por múltiples situaciones. La cuestión está que en la práctica, colegas, puede darse una serie de cuestionamientos a la entrevista en cámara Gesell. Una serie de cuestionamientos. Desde por qué no fue prueba anticipada, o por qué no se convocó al abogado del imputado, o por qué no acudiendo el abogado del imputado, no solicitaron el apoyo de un defensor público, ya. O por qué se hizo como una diligencia, ya. Es decir, hay serios cuestionamientos a la entrevista en cámara Gesell. Ustedes, ¿no? Desde la etapa de investigación preparatoria o etapa intermedia, pudieron haber solicitado la exclusión de ese medio de prueba, de múltiples formas, como tutela, como oposición en etapa intermedia, ¿no? O porque sencillamente en la etapa de juicio oral mostraron, ¿no? Señalaron o indicaron, ¿no? La oposición a que se actúe dicho medio de prueba porque había vulnerado algún derecho fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí les digo un poco mi experiencia o lo que yo he visto, ¿no?
A ver, alguien dice, doctor, pero si yo veo una irregularidad en la obtención o en la forma o en el contenido de la entrevista en cámara GC, entonces cuando se oralice la misma o se visualice el video de la cámara GC, yo tendré que hacer las observaciones correspondientes. Correcto. Hazla, háganla, yo también la he hecho. Pero ¿cuál es el detalle? Ante dicha situación, de alguna otra manera van a obligar, porque recuerden que es un deber por parte del órgano jurisdiccional del esclarecimiento. Los jueces, ante el hecho de que ustedes están señalando que han habido arbitrariedades, vulneración de derechos y demás, ¿no? Entonces van a obligar al juez a que haga algo que está señalando esta casación. ¿A qué van a obligar? A que la judicatura convoque a declarar a la menor de edad. Ahora alguien dirá, doctor, pero ahí se estaría vulnerando el principio de no revictimización, correcto. Pero también recordemos que existe, ¿no? La teoría de la ponderación, ¿no? Es decir, entre el principio de no revictimización y el principio de esclarecimiento que va de la mano con el derecho a la verdad en un proceso penal, ¿cuál tiene mayor peso? La respuesta es que el principio de esclarecimiento o el deber de esclarecimiento tiene mayor peso que el principio, regla o criterio de no revictimización. Por tanto, por tanto, no se sorprenda que si ustedes cuestionaron la cámara Gesell de múltiples razones, ya la cuestionaron, ustedes ya me tumbé la entrevista en cámara Gesell, sin cámara Gesell, absuelto el acusado. No, porque yo les digo al 90 y tantos% que los jueces van a convocar a la agraviada. Sea menor de edad, mayor de edad, la van a convocar. Y si la convocan, ya sí la convocan, y declara ante el órgano jurisdiccional, ante el Ministerio Público y ante ustedes como defensores del acusado, esa prueba va a resultar prueba suficiente para una condena. Y como dice también la casación, ustedes en ese caso, ¿qué derecho pueden ustedes alegar que se les ha vulnerado si ustedes han tenido la oportunidad de preguntar, han tenido la oportunidad de hacer las objeciones correspondientes, han podido ejercer plenamente su derecho de defensa? Para alguien dirá, doctor, pero el tema no era que yo no quería que venga a declarar. Sí, pues. Doctor, ¿y qué pasaría si no concurre? Es decir, la cita el órgano jurisdiccional y no concurre la agravia. Si no concurre la agravia, bien por ustedes, ¿no? Y por sus clientes sobre todo, ¿no? No concurre, no concurre. Pero si concurre, ya les digo que al 90% o más, si declara y ratifica la imputación, va a ser condenado. Al 90 y tantos% va a ser condenado. Yo recuerdo un par de casos que ocurrió eso y trajeron a la agravia declaró, ratificó. Y si bien es cierto, con las preguntas uno puede evidenciar contradicciones, refrescamientos y demás, de ser el caso, obviamente, ¿no? Eh, el detalle es que en esos casos, por lo menos en esos dos casos que he visto, han sido condenas. Y en otros casos que yo he podido conversar con algunos colegas, también con las consultorías que trabajo con otros colegas, me dicen, doctor, mire, tengo esta sentencia de primera instancia, de vista, queremos presentar una casación porque hay una irregularidad sobre la Cámara GESE y trajeron a la agraviada y la agraviada ha declarado. Y yo digo, doctor, ahí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque ¿qué derecho se había vulnerado? Ninguno. ¿Usted ha preguntado? Sí. ¿Ha formulado las objeciones correspondientes? Sí. Entonces, incluso evidenció contradicciones. Ni hablar, doctor. Entonces, ¿qué derecho sería vulnerado? El derecho a que no debió haber venido. Pero es que usted justamente invalidó la Cámara GESE. Por eso ahí también viene un tema importante, ¿no? Doctor, ante esa situación, pregunta, ¿convendría cuestionar la Cámara GESE? Depende del contenido de lo que declaró en Cámara GESE. Porque finalmente lo que en todo caso podrían hacer ustedes estratégicamente es no objetar la entrevista en Cámara GESE y en el alegato final, ahí darle duro, disculpando la expresión a la entrevista en Cámara GESE, ¿no? Desde lo técnico, lo jurídico y demás. ¿No? Ahí podría ser en todo caso.
para evitar la prueba de oficio que pueda ordenar la judicatura. Podría ser el caso. Podría ser el caso. Siguiente, por favor. Siguiente. Ah, ya. No, una más, una más. Ya estamos por terminar. Ya está, gracias. Dice, la evaluación de la pericia oficial ha sido completa y racional. Dice, sería desfavorable. No le podría decir, ahorita voy a responder las preguntas escritas, ¿ya? Por eso le digo, ya es una cuestión, tienen que decir ustedes, pues, decir, yo necesariamente, si yo tuviera la receta mágica, entre comillas, es algo que le digo a los clientes, bueno, yo empleo el ejemplo de la bola de cristal, digo, si yo tuviera una bola de cristal, y diría, ¿no? Podría ser, ¿no? Podría ser, de que yo no objete la entrevista en cámara GESEL, me la guarde para que no traigan a la agraviada y en el alegato final señale o mencione, ¿no? Este, eh, las vulneraciones a ciertos derechos, principios o garantías de la Cámara GESEL, ¿no? Eso me daría chance a que obtenga una absolución, no podría decírselos. Y no podría decírselos por una sencilla razón, porque ese supuesto aún no lo he hecho. Es decir, no he tenido un caso donde he visto arbitrariedades, me quedé callado y lo saqué al final. Les estoy manifestando una hipótesis, ya les he dicho, ¿no? Va a haber momentos en la exposición que yo digo una hipótesis o un comentario. Este es un comentario, es decir, eso no hay jurisprudencia, no hay libro de autor, no hay, no existe. Eso ustedes van a tener que decir. Yo lo que les digo es mi experiencia. Las veces que yo objeté la Cámara GESEL, lo que hicieron los jueces es traer a las agraviadas a declarar, sean menores o mayores de edad. Y les digo que en otros casos, también con otros colegas que he trabajado algunos recursos, ha pasado lo mismo. Lo que no hemos visto es qué pasaría si me quedo callado y lo hago valer recién en el alegato final. ¿Qué consecuencias traería? No lo sé. No lo sé. ¿Por qué? Lo que sí les doy es un dato. Hay una casación que obviamente no tiene que ver nada con esto, por si acaso, y nada que ver con esto, ¿ya? No recuerdo el número, pero sí me comprometo en todo caso ahí el coordinador que me haga recordar nomás para remitírsela, ¿ya? Hay una casación que he podido leer, ¿ya? Donde pasó más o menos lo que les estoy diciendo, ¿no? Que la Cámara GESEL estaba viciada por una serie de situaciones. Entonces la Corte Suprema analizó el caso y dijo, sí, pues, efectivamente, la Cámara GESEL está viciada, no debe haberse valorado, perfecto. Pero, dijo, nuestro sistema jurídico, sistema probatorio, no es uno de prueba tasada. Es decir, no es que la pericia o la Cámara GESEL me condena. No dice, no hay base legal al respecto. Entonces, lo que dice la Corte Suprema es perfecto. La Cámara GESEL, viciada, ya, ni hablar, viciada la Cámara GESEL. Pero están las otras pruebas, están las declaraciones, están otros informes, están pericias y demás. Entonces, la Corte Suprema dice, como no estamos bajo un sistema de prueba tasada, aun cuando se excluya la valoración de la entrevista en Cámara GESEL, hay otras pruebas. Y con esas otras pruebas, ¿no? Sí, sí se podría condenar. Ahí está un poco la respuesta. Es decir, puede darse el caso para evitar que traigan a la agraviada, me quedo callado en objetar la entrevista en Cámara GESEL. Ojo, estamos en una hipótesis, ¿ah? Yo no estoy diciendo que me ha pasado, lo he hecho, una hipótesis. Me quedo callado, en el alegato final hago el cuestionamiento, el órgano jurisdiccional lo valorará o no, eso depende del órgano jurisdiccional. Pero repito, y ahora ha dicho la Corte Suprema, la Cámara GESEL, si bien es cierto, es una prueba importante, hasta cierto punto determinante, hasta cierto punto, pero no causa necesariamente una condena o una absolución, por si acaso. Ya esa casación no la recuerdo ahorita, pero el coordinador, si me la hace recordar, se las puedo remitir y ya les van a remitir a ustedes en todo caso. ¿Ya? Eso sí les podría decir, les podría ofrecer en este momento. Porque eso sí he leído ese punto, ¿ya? Y ya para ir terminando, la casación 1773 dice, la versión de la pericia oficial ha sido completa y racional, no fue patentemente errónea. En pureza, dice, el perito oficial partió de una determinada interpretación de los alcances del convenio tal. De la legislación tal, dice, ¿no? Era obvio que había que comprender los planes de trabajo diversos costos que implicaban materiales, sin habilitación de aulas, sin contrataciones de personal de la propia institución o terceros bajo su dirección.
Dice, aquí radica el aspecto nuclear referido al análisis de la fundabilidad del informe pericial oficial. Y por ello no se trata de considerar que debió ampliarse la pericia o disponer una nueva. Artículo 180, apartado 3 del Código Procesal Penal. La insuficiencia no se debe a que el informe pericial es diminuto o no comprenda extremos encargados por la autoridad, ni señale sus parámetros técnicos, sino a su entendimiento de los alcances del convenio. La posibilidad de prueba de oficio que importaría disponer una pericia contable ampliatoria o nueva pericia contable es de exclusiva determinación judicial. Y según ya se expuso, no era del caso considerarla indispensable o manifiestamente útil para esclarecer la verdad. Doctor, ¿eso qué quiere decir? Que el juez también podría ordenar, ¿no? Dice, ¿no? Podría ordenar una ampliación de una pericia contable oficial o una nueva pericia contable. Es decir, el propio órgano jurisdiccional podría ordenar. Doctor, y bajo esa premisa, la fiscalía puede ser que durante el juicio se da cuenta que la pericia está incompleta y podría solicitar a un órgano estatal que le haga una nueva pericia y esa nueva pericia traerla al juicio oral como prueba de oficio, ¿lo podría hacer? Sí. Bajo esa premisa, la defensa de los acusados, actor civil, tercero civil, también podrían hacer lo mismo a través de una pericia de parte. También, como se están dando cuenta, en la pericia, o mejor dicho, en la prueba de oficio complementaria, ustedes pueden ofrecer la prueba que ustedes consideren sea manifiestamente útil para efectos de alcanzar la verdad. Y para terminar, siguiente, por favor. Siguiente, la casación 1436-2022-1 dice el juez en virtud del 385 tiene reconocida una potestad de introducir prueba de oficio cuya legitimidad está circunscrita al cumplimiento respecto de tres requisitos. Uno, el principio acusatorio. Es decir, con esa prueba el juez no va a cambiar los hechos. Segundo, la imparcialidad judicial no debe beneficiar a uno ni otro, ni suplir tampoco la actuación de uno y otro. Y el derecho de defensa. Se actúa la prueba y tiene que darle la oportunidad a todas las partes para que puedan ejercer su derecho de defensa. Además, el presupuesto para su actuación es que resulte indispensable y manifiestamente útil. Siguiente, por favor. Y para concluir. Disculpen. Preparen sus preguntas escritas o levanten la mano y con eso terminamos, ¿ya? Y la última, dice la 3120-2022 ventanilla, dice, en atención a este punto es tener en cuenta dos razonamientos centrales. Uno, que el fiscal ofreció como prueba final al amparo del 385 la declaración del colaborador tal, en pureza coimputable. Y del testigo tal, quienes al aceptarse esta prueba declararon en el juicio oral, como consta fojas tal. Dice, ambas declaraciones se actuaron en presencia de la defensa de los imputados recurrentes e inclusive se formularon las preguntas correspondientes. Es decir, si se admite una prueba de oficio de carácter testimonial del Ministerio Público y ustedes incluso preguntan, ¿no? Es decir, hacen un correcto interrogatorio, o mejor dicho, un contrainterrogatorio, ¿no? Después no se podría alegar, ¿no? Algún tipo de indefensión por haberse admitido esta prueba de oficio, ¿ya? Muy bien, hasta aquí culminamos la clase el día de hoy. Ahora sí pueden levantar la mano si lo tienen a bien. Yo los voy a escuchar y van a poder formular la pregunta correspondiente. Ya, bueno, sobre la cámara GESEL ya expliqué que no hay libro, manual, texto. Es una teoría o tesis que tengo. Lo que sí les dije, y me ratifico, es que si se cuestiona la entrevista en cámara GESEL y la judicatura ordena como prueba de oficio que declare la agraviada o agraviado menor o mayor de edad de un delito sexual en juicio oral, al 99.9% va a ser condenatorio. Ay, mira, doctor, y si, por así decirlo, la agraviada con esa prueba de oficio se retracta, entonces ahí sí lo absuelven. No. Hace poco estamos trabajando con un abogado, un recurso de apelación, donde no sé qué habrá pasado ahí, porque era un tema
era entre una familia, ¿ya? Y resulta de que la convocan a la agraviada como prueba de oficio, y la agraviada concurre y se retracta. Pero aún cuando se retracta, igual lo condenaron al acusado, por ejemplo, ¿no? Ojo, la retractación también exige corroboración. Si no es que la agraviada diga todo fue mentira y nunca ocurrió. No, tiene que haber corroboración también al respecto, por si acaso. Ya, a ver, vamos a ver qué otra pregunta. Ya, preguntas escritas veo que no hay. Entonces vamos a ir a las preguntas orales, ¿ya? Ya, a ver, muy bien. Ya, perfecto. Entonces vamos a ir a las preguntas orales. A ver, en la coordinación, por favor, han levantado la mano algunos colegas. Si les permiten el audio para escucharlos, máximo 2 preguntas y con eso terminamos, ¿ya? Sí, doctor, buenas noches. Soy Fiorella Verdejo. Tengo una pregunta que se hizo precisamente al inicio, ¿no? Yo no veo mucho penal. Dígame, ¿por qué la parte agraviada no puede solicitar prueba de oficio o prueba complementaria? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, bueno, la segunda no es pregunta, es simplemente si al final podría darnos su WhatsApp o su celular o su correo electrónico para cualquier cosa. Muchas gracias. Ya, muy bien. A ver, un ratito, ya está. Ya, a lo que indicaba el tema del por qué la parte agraviada como tal, porque recordemos que la agraviada se puede constituir en actor civil, ¿no? Dije, ¿quiénes están legitimados para actuar propiamente en el juicio oral y proponer esta prueba de oficio? Señalé el propio órgano jurisdiccional, el Ministerio Público, la parte acusada, el actor civil, es decir, el agraviado que se hubiera constituido un actor civil, y el tercero civil responsable. ¿Por qué no el agraviado? Por principio de legalidad, ¿sí? Porque la norma establece que solamente los sujetos procesales que he señalado, solamente ellos pueden realizar actividad probatoria en el juicio oral y consecuentemente pueden ofrecer prueba de oficio o complementaria. La respuesta, mi estimada doctora, es un tema de legalidad, ¿sí? Está en la norma, así de sencillo. Ya, la otra pregunta que me indicó, ¿cuál era? Sí, su audio, habilitenle su audio a la doctora para que su otra pregunta que hizo. Eh, Ya, sí. ya, sí, no, lo otro es si tiene usted algún correo, un teléfono o un WhatsApp donde escribirle. Eso es todo. Ah, ya, doctora. Ahorita lo voy a escribir en el chat, no se preocupe. ¿Ya? A ver, Ya. perfecto. A ver, en el chat han escrito también una pregunta. Dice, el doctor Cuneo, dice, doctor, entonces, de acuerdo a lo que usted ha expresado, es mejor que la agraviada en un caso de violación, en vez que se retracta, es mejor que no asista. Ya, lo que pasa es que para que ese supuesto colega tenga incidencia en el resultado del proceso, la entrevista en cámara Gesell, como señalé, tuvo que haber estado viciada. Es decir, la cámara Gesell tuvo que haber tenido, o mejor dicho, se tuvo que haber llevado a cabo vulnerando algún derecho fundamental. Y por eso indiqué varios supuestos incluso. El más recurrente, se hizo la cámara Gesell sin participación de abogado defensor del imputado. Ni defensor privado, ni defensor público. Y aún así se llevó a la cámara Gesell. Generalmente eso pasa cuando la cámara Gesell se hace no como prueba anticipada, sino como diligencia, generalmente, ¿no? Entonces, ante esa situación, ¿no? La pregunta es, si ustedes en el juicio oral, cuando se dé lectura al acta de entrevista en cámara Gesell, ustedes la cuestionan por ese lado, lo que la judicatura va a hacer es decir, efectivamente, esa entrevista en cámara Gesell está viciada, pero como queremos alcanzar la verdad en el caso, entonces, ¿qué hacemos? Traemos a la agraviada a que declare en el juicio oral, ¿no? Y que la agraviada en el juicio oral nos diga lo que realmente pasó. Ahora, obviamente, si la agraviada no concurre, la entrevista en cámara Gesell se cayó. Pero también les dije que hay una casación que dice que no porque no exista cámara Gesell no se pueda condenar a una persona. Ojo, ojo, no porque no exista cámara Gesell no existe la posibilidad de una condena, ¿no? Ahora, sobre la retractación también dije, ya, si concurre y se retracta, no es solamente que se retracta,
hay un acuerdo plenario sobre la retractación. Creo que es el 1 o 2 del año 2011, por si acaso. Revisen ese acuerdo plenario. Si hay un acuerdo plenario, que es el 2011-12, que habla sobre el tema de las exigencias en torno a la retractación, por si acaso. ¿Ya? Si no concurre, se cayó la Cámara GESE. Entonces, habría que ver los otros medios de prueba que se han actuado en el juicio oral, ¿no? Entonces, diríamos, ¿conviene que no concurra? Sí, convendría para el acusado en la medida del análisis de los otros medios de prueba. Pero lo que sí tengo la certeza, a un 99 punto y pico de porcentaje, es que si la agraviada concurre al juicio oral y declara y ratifica la imputación, 99.9 eso va a ser condena, por si acaso. ¿Ya? Gracias, doctor Cuneo, por su pregunta. Muy bien, colegas. A la doctora Giovanna. Listo. A ver, apertúrenle el audio para ir acabando, que ya estoy con las justas, como dicen. A ver, a la doctora Giovanna. Sí, buenas noches. Buenas noches con todos. Le escuchamos. Bueno, en mi caso, yo no soy abogada. Sí estoy llevando este curso porque quisiera tener más conocimientos de la parte penal, de cómo actúan, digamos, los abogados, porque yo soy perito contable, ¿no? Y bueno, normalmente en un juicio de, digamos, corrupción de funcionarios o lavado de activos, normalmente, pues, la Fiscalía de la Nación es la que nombra a los peritos oficiales. Y a veces, bueno, hay abogados, defensores, que también recomiendan, en algunos casos, hacer la pericia contable de parte, pero no todos tampoco la hacen. Yo quería saber, ¿cuál es su opinión? O sea, ¿qué recomienda usted? ¿Es importante que se haga la pericia de parte también? A eso iba. Gracias. Ya. Muy bien, colega. En todo caso, licenciado, ¿no? Licenciada, mejor dicho. A ver, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Ratifico. En el Perú, la prueba, determinada prueba, ¿ya? No te asegura una condena o una absolución. ¿Ya? Es decir, ¿por qué? Porque en el Perú no tenemos un sistema de prueba tasada. Doctor, ¿qué sistema de prueba tasada? Es cuando una prueba determina el resultado. Una prueba determina el resultado. Por ejemplo, ¿en qué caso hay prueba tasada? En el proceso de filiación extramatrimonial, por ejemplo. El ADN determina el resultado, se acabó, no hay más pruebas. Esa es la única prueba que determina el resultado. ¿Sí? Ahí está un sistema de prueba tasada. Pero en el proceso penal no hay prueba tasada. Entonces, ¿qué significa? Dependiendo también el delito, ¿no? Dependiendo del delito, hay delitos donde determinadas pruebas hasta cierto punto pueden o no ser determinadas. En los casos de corrupción, donde hay perjuicio patrimonial al Estado, obviamente que las pericias contables hasta cierto punto son determinantes. Ante esa situación, ¿qué deberían hacer las defensas de los acusados? Ofrecer peritos de parte. Deberían hacerlo. Ahora, pregunta, ¿y si no lo hacen? ¿Y si existiera solamente el perito oficial admitido a juicio oral, necesariamente eso determina una condena? No, porque ya les he dado un ejemplo de un caso real que tengo actualmente, un caso especulado, donde el perito contable, a mi entender, ha sido totalmente desacreditado. Obviamente hay peritos y peritos, ¿no? Hay peritos que son muy buenos en el sentido de la técnica, de la metodología, son muy buenos. Pues en ese caso, la defensa no le va a quedar otra de que, como quizás prueba de oficio, dependiendo de lo que declaró ese perito, podría ofrecer a un perito de parte. Quizás en la pericia oficial ha faltado algo que sea indispensable, útil por esclarecer, ¿no? Entonces, en ese caso sí, ya sí, hay un aspecto técnico, metodológico de la pericia que ha faltado, que según mi persona ha faltado, ¿no? Y para eso generalmente, bueno, yo les comento mi experiencia, yo en los casos de corrupción, cuando hay peritos oficiales, yo trabajo con peritos de parte, ¿no? Y, por ejemplo, les muestro la pericia oficial y ellos me dicen, doctor, usted tiene que preguntar sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto, sobre esto.
incide en esto, en esto, en esto. Entonces, cuando a mí me toca hacer el contrainterrogatorio, incido en esos puntos, ¿no? Y me dicen, doctor, dependiendo usted lo que vea, ya vemos, ¿no? Si en todo caso, usted al final me puede ofrecer como prueba de oficio, ¿no? Lo recomendable sería, ¿no? Ofrecer al perito de parte en etapa intermedia. Ahí se tendría que ofrecer. Pero ¿qué ocurre también, licenciada? Lo que pasa es que los peritos de parte, para algunos delitos, son caros. Yo tengo un caso, por ejemplo, de lavado de activos de un perito de parte muy bueno, ha trabajado en el Ministerio Público muchos años, pero ahora se dedica al ejercicio privado. Si les digo el monto de la pericia, seguramente muchos se van a ir para atrás. Sí, es en dólares y para mí es bastante caro, pero ahora, cuando vi el trabajo de ese perito, o sea, ha valido cada dólar, ¿no? Pero no todos tienen esa posibilidad. Entonces, para responder a su pregunta, dependiendo del delito, hasta cierto punto la pericia oficial es determinante. En ese caso, los acusados deberían ofrecer peritos de parte, sí, deberían ofrecerlo. ¿En qué momento? En la etapa intermedia. Y si no lo hicieron, tienen el juicio oral a través de la prueba de oficio. Pero también está el detalle del costo. Algunos imputados no pueden asumir el costo de los peritos de parte y en ese caso también algunos abogados ya en base a sus conocimientos, algunos también se especialistan, algunos son abogados y contadores también, algunos son abogados y médicos, algunos son abogados y también han sido policías especializados en determinadas técnicas de criminalística, ¿no? Eso ya, bueno, depende de la especialidad que cada abogado también tienda a hacer, ¿ya? Muchas gracias por la pregunta, licenciada, y qué bueno que también el diplomado estén, se puede decir, algunos profesionales de otras profesiones, ¿no? A ver, ¿alguien más ha escrito algo? Dice, doctor, ¿podría dar algunos? No, ahí sí no les podría decir eso porque, para empezar, no soy psicólogo, ¿no? Es decir, darles pautas técnicas sobre ese punto de la alienación parental no podría ser. Pero sí, lo que sí he visto en algunas pericias, en la parte conclusiva, ¿no? Es que algunos peritos señalan que las supuestas víctimas son manipulables e influenciables. Cuando yo he visto ese tipo de conclusión, por lo menos en 2 casos reales, he conseguido 2 absoluciones. Cuando se ha dado esa conclusión, obviamente respaldada, ¿no? En un motivo espurio, ¿no? En algunos casos venganza, en algunos casos dinero. Pero más allá de eso, doctora, no podría decirle porque no soy psicólogo. Ya, a ver, voy a cumplir con el pedido de la colega un ratito. Y con eso sí ya me voy porque ya hasta que me zumba la cabeza, pero ya, ese es mi número personal en todo caso. Si es una consulta técnica concreta, se las voy a responder. Y si no, también brindo consultorías. Les comento brevemente, con eso termino. Por lo menos la consultoría que yo brindo es virtual generalmente, es algo presencial. Yo tengo adquirida mi estudio de la plataforma del Google Meet. Yo grabo mi consultoría, la consultoría es por 1 hora, ¿no? Bueno, el monto depende del caso. Ya, generalmente es por 1 hora, se graba la consultoría, termina la consultoría, yo les mando el enlace de la consultoría y esa consultoría la van a tener para siempre. Bueno, hasta que desaparezca Google, ¿no? Pero ahí la van a tener para siempre. Es decir, lo que hablemos, lo que me pregunten, lo que analicemos va a quedar grabado y ustedes ya tienen otro caso, van a poder consultar la grabación y ahí la tienen. Ya, les hago en todo caso, ese ofrecimiento laboral, ¿no? Si tienen a bien. Ya les comenté, creo, en alguna sesión que yo trabajo, gracias a Dios, con abogados a nivel nacional, ¿no? La virtualidad, dentro de todo lo malo que nos trajo la pandemia, la virtualidad fue una de las cosas positivas que a mí me permitió conocer a muchos colegas a nivel nacional. Hemos evitado muchas injusticias, ¿no? En algunos casos también ya hemos llegado muy tarde, ¿no? Pero me he quedado con la satisfacción en muchos casos diría, ¿no? De haber hecho, entre comillas, alcanzar ese término llamado justicia, ¿no? Bueno, ahí está mi correo, ahí está mi número de celular y con eso, colegas, me despido. Ya será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por... Ahí está en el chat, le he puesto, ahí lo he escrito, por favor. Y ahí está mi correo también, ¿ya? Un gusto haberlos conocido
No creo que ya no tengo más clases en este diplomado, así es que aprovechen al máximo y seguramente nos encontraremos en algún evento académico posterior. Igualmente pueden seguirme en redes, tengo Instagram, tengo Facebook con mi nombre. En este mes vamos a retomar algunas capacitaciones académicas, así es que estén atentos a mis plataformas y a mis estados de WhatsApp, donde también publico. Así es que cuídense mucho, les deseo lo mejor y un fuerte abrazo y lo mejor en su ejercicio profesional, tanto para aquellos que son abogados como aquellos que no lo sean. Un fuerte abrazo. Gracias.